'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kill. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, mejor que Santos Cerdán seguro, y vamos a ver lo que puede ocurrir con el resto del PSOE, porque atención, noticia bomba, vamos a ver, si Santos Cerdán ya ha sido metido en prisión sin fianza incondicional por este asunto, va y resulta que puede ser la antesala de una imputación generalizada como persona jurídica al Partido Socialista, de lo cual deduzco, esto ya lo hemos publicado en Libertad Digital, Miguel Ángel, noticia tuya, pero de lo cual deduzco que a partir de ese momento el cerco con respecto a Pedro Sánchez no es que se cierre, es que lo estrangula literalmente. Si el Partido Socialista, cuyo secretario general es Pedro Sánchez, es imputado directamente por financiación irregular, es imposible que fueran actos desconocidos por Pedro Sánchez. Es decir, todo lo que estaría haciendo Santos Cerdán habría sido el día a día de Pedro Sánchez. Pues absolutamente, Carlos. Yo creo que ya teniendo la mano derecha de Pedro Sánchez en prisión y cuando el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acuerde pues esa previsible imputación del Partido Socialista por financiación ilegal, desde luego ya poca salida tiene Pedro Sánchez, porque claro, que su mano derecha y que su partido estén imputados por financiación ilegal, obviamente nadie puede creer que Pedro Sánchez no supiera absolutamente nada de lo que sucedía en su partido. Si fuera que no lo supiera, desde luego, por ser un inútil y un inepto, tendría que dimitir igualmente, pero mucho nos tememos que claro que lo sabía, ¿no? Entonces, en esa información que publicamos, pues obviamente destacamos el auto del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, con el cual acuerda ya el ingreso en prisión sin fianza de Santos Cerdán y donde deja caer totalmente de forma, no te voy a decir sutil, porque yo creo que es muy claro. Dice que según va avanzando la investigación, lo que queda claro es que no se puede descartar que otras personas físicas o jurídicas pudieran beneficiarse de estas mordidas, de estas comisiones ilegales derivadas de las adjudicaciones de obra pública, ¿no? La ministra portavoz, Pilar Alegría, descartaba que esas personas jurídicas fueran el Partido Socialista, pero yo me temo que le tengo que decir a la señora Pilar Alegría que efectivamente claro que es el Partido Socialista, y no solo el Partido Socialista, porque hay que decir que este viernes van a ir a declarar ya algunos de los empresarios imputados. Y el lunes también siguiente van a seguir la declaración de estos empresarios imputados y previsiblemente también después de que declaren los empresarios, lo que no se descarta es que se produzca la imputación directamente de las propias empresas también como personas jurídicas, con lo cual yo creo que, Carlos, podríamos entrar ya en un nuevo escenario de esta investigación y desde luego pues lo que sería, como dices tú ya, el bombazo es cuando Leopoldo Puente decida ya pues acordar la imputación del Partido Socialista por financiación ilegal, porque hay que decir que ya en la causa, en el informe de Santos Cerdán, los mensajes interceptados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ya hay numerosos indicios, numerosos mensajes entre Santos Cerdán, Koldo y Ábalos, en los cuales pues se refieren a si este contrato no sale, el principal perjudicado va a ser el partido, de esta parte que vamos a cobrar, una parte es para donar al partido, es decir, ya existen muchos indicios que incriminan al propio Partido Socialista por financiación ilegal. A esto hay que unirle un indicio más, es el guión, el GPS de Víctor de Aldama, que lo señaló en el pasado mes de diciembre como obviamente una de las partes de las mordidas iba para financiar ilegal el Partido Socialista, y ya pues como digo, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tiene numerosos indicios encima de la mesa que apuntan a esa financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez. Claro, es que estoy aquí recopilando nombres, todos ligados al aparato socialista, unos en un cargo corporativo, orgánico, y otros a lo mejor no. Y estaba pensando en Isabel Pardo de Vera, pero si recopilamos del último informe de la UCO, aparece Santos Cerdán, que era secretario de organización, aparece Javier Herrero, que es del Partido Socialista, puesto como director general de carreteras, aparece Ana María Fuentes, que es la que tenía que cobrar el impuesto, como así le llamaban, que era la gerente. En estos momentos ascendida a una especie extraña ahí de co-secretaria de organización. Aparece Ábalos, el directamente número 2 del partido. Aparece
aparece, y primero además antes de Santos Cerdán era secretario de organización. Aparece Koldo García Izaguirre, totalmente ligado, ha estado en listas del Partido Socialista y es asesor de todo. Aparece la misma Isabel Pardo de Vera, que yo mencionaba, pero ¿cómo no va a ser el partido, la organización y persona jurídica responsable de la financiación ilegal presunta? Lo digo porque, claro, es que todos aparecen en la dinámica y todos hablan abiertamente. Si somos consecuentes con el escrito de Leopoldo Puente, que dice: en la vida me había encontrado con una barbaridad así y con un volumen tan brutal y extraordinario de indicios, pues todos los que aparecen tenían que estar en los indicios. ¿O es que no eran conscientes de lo notoria que eran las prácticas de financiación irregular? Claro, y a esto hay que añadirle, Carlos, ¿desde cuándo se está financiando ilegalmente el Partido Socialista? Porque a esos Esa es nombres otra. de Ábalos y de Ábalos y de Santos Cerdán también hay que unir el que empieza a sonar con mucha fuerza últimamente, que es José Blanco, Sí, 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 sí. otro secretario de organización del Partido Socialista, y que casualmente, según decía pues el propio Santos Cerdán en su declaración ante el Tribunal Supremo, pues muchos de los nombres que se colocaron en el Ministerio de Transportes en puestos de responsabilidad relacionados con las adjudicaciones de obra pública eran recomendados o solicitados por el propio José Blanco, era su gente, ¿no? Entonces, claro, esto ya nos lleva a contemplar la presunta financiación ilegal desde el punto de vista de desde cuándo, desde hace cuántos años se ha estado posiblemente financiando ilegalmente el Partido Socialista. Y lo que sí ha demostrado en estos meses de instrucción el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, es que no le está temblando la mano. Hace un par de semanas teníamos a los agentes de la UCO entrando en Ferraz para hacer esa copia de los correos electrónicos de Santos Cerdán, y obviamente yo creo que cuando Leopoldo Puente lo considere oportuno, quizá está esperando a la declaración de estos empresarios por si dan alguna pista más, quizá pues primero va a imputar a las empresas, pero desde luego las fuentes que hemos consultado nos aseguran que ese auto de prisión de Santos Cerdán, en el cual se habla de personas físicas y jurídicas que podrían estar afectadas por esta trama de corrupción, se refiere obviamente al Partido Socialista. Es la antesala de la imputación del Partido O sea, Socialista que de Pedro te Sánchez. dan por hecho, o sea, no es que se esté evaluando, no es que se esté barajando, te dan por hecho que va a haber ese auto de imputación del Partido Socialista. Cuestión de tiempo, Carlos, efectivamente, Uf. cuestión de tiempo. Y como digo, aquí la situación es que ya el informe de la UCO ya reúne indicios más que suficientes para imputar al Partido Socialista. Lo que pasa es que es verdad que en España, cada vez que se imputa a alguien, hace falta algo más que indicios para investigarlo. Parece que hace falta indicios de condena, ¿no?, para dar el paso de imputar. Pero desde luego ya con el informe de la UCO, los mensajes, el hecho de que estén los dos secretarios de organización imputados, uno de ellos en la cárcel, desde luego todo apunta al Partido Socialista a la financiación ilegal. Bueno, es que, mira, estaba dibujando un esquema de lo que puede ser el control de un partido. Y el control de un partido básicamente pivota entre 2-3 personas. En el caso del Partido Socialista, que tienen esos nombres: secretario general, secretario de organización y, a lo sumo, gerente. Básicamente porque tiene que haber alguien que cierre ese circuito de secreto en determinados asuntos, como es la captación de pasta, la captación de financiación, en este caso presuntamente ilegal. Es que, efectivamente, como decías tú, si nos vamos atrás, Pepe Blanco, que hay que recordar que Pepe Blanco era el hombre para todo, absolutamente para todo, pero sobre todo en la organización del aparato de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero fue el hombre para todo también en la toma del Partido Socialista de Madrid, cuando se encargaron de utilizar a un tal Pedro Sánchez, que por aquellas fechas era concejal en el ayuntamiento, para sacar de la estructura, que era secretario general del Partido Socialista en Madrid, a Tomás Gómez. Y ya utilizaron, es decir, ahí ya unieron su destino a un tal Pedro Sánchez. Bien, pues Pepe Blanco aparece en el informe. Ábalos no es que aparezca en el informe, es que está imputado por 4 delitos. Santos Cerdán no es que aparezca, es que está en prisión, literalmente. Y la gerente aparece mencionada cobrando el impuesto, como le llamaban, a pegarle el sartenazo a la persona de turno, en este caso el director general de carreteras, que hubiese tramitado obras públicas presuntamente amañadas. Es que está todo el aparato, como decías tú, desde hace muchísimo tiempo. O sea, ¿cómo no va a estar implicado el secretario general? Y fíjate, Carlos, qué casualidad que los secretarios de organización del PSOE acaben en el Ministerio de Transportes y de Todos. Fomento. O sea, Que es el en fin, ministerio, que es el Ministerio de Gasto, es decir, donde tú puedes manejar efectivamente. dinero.
el ministerio de mayor presupuesto, que es el Ministerio de Fomento. Oye, qué casualidad que el secretario de organización de Zapatero, Pepe Blanco, y que el secretario de organización de Pedro Sánchez, ¿no?, acabe en el Ministerio de Oye, Transportes. O sea, fíjate tú qué casualidad. quién ha estado antes de Óscar Puente? Raquel. Raquel Sánchez, que está o que estuvo, no, que está en Paradores, ¿verdad? Ya, curioso. ¿Y quién está ahora? Óscar Puente. Vale, el de la auditoría que no veía nada. Es curioso, sí, el tema. Que por cierto, Desde luego, Óscar todos Puente, los caminos, Carlos, empiezan a llevarnos a la Secretaría de oye, Organización del PSOE y al Ministerio de Transportes. el informe de la UCO relata una cosa que a mí me pareció muy llamativa y que la hemos publicado en Libertad Digital, que es que hubo una petición expresa por parte de Koldo García Izaguirre de 2 personas. Se le pidió que 2 personas en concreto siguieran teniendo cargos públicos, lo pidió Koldo García Izaguirre para poder mantener la estructura de obras públicas amañadas. Bien, las 2 personas, una cambió, Camino Blanco, cambió de ubicación, pero sigue teniendo cargo público, está en SEIT, en una empresa pública dependiente. Pero es que la otra persona directamente fue ascendida en Adif y es la que fue, nada más entrar Óscar Puente, presidente de Adif, que es una de las grandísimas concesionarias donde estaba Isabel Pardo de Vera. Dices, Dios bendito. Y esos 2 cargos los mantuvo, después de la petición de Koldo García Izaguirre, los mantuvo Óscar Puente. A la sazón, ministro de Transportes. Siempre donde está la hucha. Sí, efectivamente. Yo creo que al final una pieza clave de toda esta presunta financiación ilegal hay que buscarla en el Ministerio de Transportes, donde acaban los más fieles a Pedro Sánchez en los momentos más complicados. Ahora mismo, como tú bien dices, Óscar Puente, que es el pitbull, ¿no?, del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, y también casualmente es el ministro de Transportes, ¿no? Ponen como a su guardia de corps a vigilar el Ministerio de Transportes y obviamente esto no son casualidades. Oye, o sea, te digo una cosa, Miguel Ángel, una de las personas, ahora ya no sé qué pasará porque evidentemente esto ha explotado y a partir de ahora cualquier estrategia pasada se convierte en una utopía, pero la persona de la que se estaba hablando para ser secretario de organización en sustitución de Santos Cerdán era Óscar Puente. Es verdad. Claro, o sea, es que qué casualidad que tienen totalmente unido y mimetizado el ministerio que más cartera de gasto tiene y que más capacidad tiene de adjudicación de obras y por tanto de obtención de favores por parte de las empresas, lo tienen mimetizado con la organización del partido. ¡Joder! ¡Qué casualidad, oye! A mí lo que me llega, Carlos, es que en este mes de julio no se descarta que pasen nuevos acontecimientos que puedan precipitar de alguna forma la investigación, que puedan suceder cosas que en principio parecía que no iban a pasar ya hasta después del verano. Y yo creo que desde luego el horizonte judicial de Pedro Sánchez cada vez es más negro, cada vez es más complicado, ya se va a quedar sin salvavidas y por supuesto el factor Santos Cerdán. Es decir, en el momento en el que una persona, un miembro de la mafia entra en la cárcel, ahora es cuando ya llega la hora de la verdad, porque a todos, en el momento dado, cuando ya estás en prisión, la cosa puede cambiar. Y mientras Santos Cerdán se dedicó a repetir en no sé cuántas ocasiones en su declaración ante el magistrado Leopoldo Puente que él no se había llevado ni un duro, ni el Partido Socialista tampoco, veremos si esa defensa férrea que hizo Santos Cerdán la sigue manteniendo cuando esté ahora chupando cárcel, porque obviamente el factor Santos Cerdán puede ser un detonante para que el propio Santos Cerdán empiece a cantar o incluso también para que Koldo y Ábalos canten de una vez si es que quieren hacerlo, porque obviamente ya no es que ven las orejas al lobo, es que en ningún momento pueden dejar de pensar que ellos pueden ser los siguientes. Y desde luego si se produce una nueva citación en las próximas fechas de Koldo y de Ábalos, yo desde luego me temería lo peor, con lo cual yo creo que podemos entrar ya en una nueva dimensión de esta investigación que todavía no somos conscientes de las consecuencias que pueda haber y que todas son muy malas, pues dejémoslo ahí, para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez. Oye, una pregunta malvada, si hay una citación a Ábalos y como se suele decir por ahí va para adentro, ¿va Soto del Real también? ¿Se va a encontrar con Santos Cerdán? Bueno, pues no se podría descartar, porque es verdad que la prisión de referencia de preventivos en Madrid es Soto del Real, es normalmente donde suelen ir los preventivos.
Y claro, los módulos al final, cuando entra un tipo de preso de este perfil, pues bueno, suele ser el mismo módulo. Sí, el módulo de lo que llaman no conflictivo, que no quiere decir que sea no conflictivo en la vida real, no, sino no conflictivo dentro de la prisión. Eso es. Suelen ser módulos, como dicen, de respeto, pues de personas, digamos, de la misma edad que han cometido delitos pues similares, delitos económicos, fraudes, etcétera, lo que fuera, ¿no? O sea, para no juntarles de primeras, pues con asesinos, homicidas, violadores, etcétera. Eso es el momento cuando están de preventivos, en ese primer paso, luego ya les van trasladando. Pero desde luego no se podría descartar que estuvieran en el mismo módulo, obviamente en la misma celda no creo, pero bueno, en fin, Soto del Real puede convertirse en un centro neurálgico para el Partido Socialista antes de agosto. Si acaban en la misma celda, lo mismo planean una fuga en Peyot. Eso ya sería el colmo, Carlos. Pero vamos, desde luego yo creo que el factor Santos Cerdán, yo creo que todavía, como decía, no somos conscientes de las consecuencias, yo creo que positivas para la investigación del caso. Y desde luego, yo creo que Koldo y Ábalos se tendrían que dejar de hacer chorradas ya, porque ya han podido comprobar que Leopoldo Puente y que la Fiscalía Anticorrupción van en serio. Y que si les citan, a lo mejor los próximos que van para adelante son ellos, con lo cual yo creo que estas filtraciones, estas entrevistas a medios de comunicación, dejando caer cosas, amagando, obviamente esto no es serio, ¿no? Porque tú donde tienes que hablar es en sede judicial, declarar, y si tienes algo que ofrecer a la justicia, ofrecerlo, pero estar todo el día dando entrevistas no es muy serio. Yo te digo, Miguel Ángel, a mí me ha parecido un auténtico cachondeo y una burrada a la justicia que tengas una persona, y me refiero a Ábalos, efectivamente, de entrevista en entrevista, uy, si yo hablara de, uy, no sé qué, y ahora deslizo el nombre de Pepe Blanco, no, lo deslizas y culminas, es decir, lo deslizas y dices exactamente qué tiene, ay, porque yo estoy así, pero y Marlaska, no, cuenta lo de Marlaska. Y si no cuentas lo de Marlaska, se llama obstrucción a la justicia. Y significa que tienes pruebas que no estás aportando. Entonces, ¿qué hace este señor dando vueltas por ahí cuando evidentemente tiene información de todo y cuando evidentemente está 4 veces imputado y cuando tiene indicios y tiene pruebas que acaba de intentar deslizar en la entrepierna de una persona? O sea, es que es surrealista el tema, es una tomadura de pelo. Entonces, bendito sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay un antes y un después, básicamente porque la justicia tiene que demostrar que es más poderosa que la corrupción. Y si ellos están esperando que el corrupto los indulte, significa que la justicia es menos poderosa que una red de corrupción. Y evidentemente tú tienes que dar el paso de demostrarles y decir, mira, no os va a indultar nadie, ¿vale? Ni os va a indultar nadie, ni os va a amnistiar nadie, porque ya nos vamos a encargar, obviamente, porque hay indicios por todas partes de que ese poder para ocultar determinados comportamientos presuntamente delictivos se acabe. Y ya está. Bueno, hay que recordar un hecho, Carlos, en el mes de febrero, mucho antes de que incluso nosotros publicáramos en Libertad Digital y avanzásemos ese famoso informe de la UCO sobre Santos Cerdán, fue Ábalos en una entrevista el que dejó caer que esto iba a subir para arriba y que podría afectar a Santos Cerdán. Es decir, Ábalos sabe perfectamente lo que hay. Y el juez Leopoldo Puente, pues hombre, yo creo que ya está un poco cansado de que le toree, le vacile, le tome el pelo. Hace meses recordamos que en una de las declaraciones Ábalos se quejaba de las filtraciones a la prensa y le dijo Leopoldo Puente en sede judicial, pero vamos a ver cómo usted se puede quejar de las filtraciones a la prensa si se pasa todo el día dando entrevistas, ¿no? Esto pasó en una de las declaraciones, al igual que también en otro momento de la declaración Ábalos dijo que estaba encantado de la investigación y de colaborar con la justicia, y ahí otra vez el magistrado Leopoldo Puente le tuvo que decir, hombre, usted dice que está encantado de colaborar con la justicia, pero cada resolución que acuerdo usted la recurre sistemáticamente, ¿no? Es decir, ya el ambiente está enrarecido entre Ábalos y Leopoldo Puente. Y desde luego yo creo que si en las próximas fechas sacamos la noticia de que Leopoldo Puente cita de nuevo a Ábalos y a Koldo, yo si fuera ellos me echaría a temblar. Va a haber que poner una línea de metro hasta Soto del Real para ahorrarnos algo de dinero en gasolina. Bueno, Miguel Ángel, vamos a dejarlo ahí, que me da que vamos a tener muchas cosas que comentar. Y posiblemente, como dices tú, en breve, sí. Sí. Antes del verano yo creo que puede haber novedades, a pesar de un mes de julio, puede haber novedades antes del mes de agosto, sí. Un abrazo, Miguel Ángel. Un abrazo, Carlos.